Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Testigos de la Fe. Les saluda a su servidora, Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 21 de este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Saludamos a todas las personas que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través de el Facebook, y los que nos van a seguir en la repetición más tarde noche de aquí dentro de la programación de Montemaria. Saludamos entonces a todos los que en sus casas se encuentran y que están pues también disfrutando de este Día del Padre, celebrando el Día del Padre a los papás y sobre todo pidiendo también por el eterno descanso de todos nuestros papás, los que ya han fallecido, y así le pedimos a Papá Dios, que es nuestro Padre, que vaya intercediendo por cada uno de nosotros y especialmente por los papás en este día. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Hoy es domingo dijimos que es domingo 21 de junio. Estamos celebrando a San Luis Gonzaga. El día de mañana, lunes 22, San Paulino de Nola. Martes 23, San José de Cafaso. Miércoles 24, el nacimiento de San Juan Bautista. Jueves 25, Santo Tomás Moro. Viernes 26, San José María Escriba de Balaguer. Y sábado 27, San Cirilo de Alejandría. Repetimos. El día de hoy, domingo 21, San Luis Gonzaga. Lunes 22, San Paulino de Nola. Martes 23, San José de Cafaso. Miércoles 24, el nacimiento de Juan el Bautista. Jueves 25, Santo Tomás Moro. Viernes 26, San José María Escriba. Sábado 27, San Cirilo de Alejandría. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años o celebrando algo en especial ya en los últimos días de este sexto mes, que es el mes de junio. Empezamos. Domingo 21, San Luis Gonzaga. Luis en alemán significa batallador glorioso. San Luis Gonzaga nació en Castiglione, Italia, en el año 1568, hijo del marqués de Gonzaga. De pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. Siendo niño, sin saber lo que decía, empezó a repetir palabras groseras que les había oído a los militares, hasta que su maestro lo corrigió. También un día, por imprudencia juvenil, hizo estallar un cañón con grave peligro para varios soldados. De estos dos pecados lloró y se arrepintió toda la vida. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. San Luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes, pero nunca fijó sus ojos en el rostro de las mujeres, y así se libró de muchas tentaciones. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Bellarmino, el cual le aconsejó 3 medios para llegar a ser santo. Primero, frecuente confesión y comunión. Segundo, mucha devoción a la Santísima Virgen. Tercero, leer la vida de santos. Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia hizo juramento de permanecer siempre puro. Eso se llama voto de castidad. Cuando iba a hacer o decir algo importante, se preguntaba, ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Dice así. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía, debes entrar en la compañía de mi hijo. Con esto entendió que su vocación era entrar en la comunidad de la compañía de Jesús, es decir, hacerse jesuita. Le pidió permiso al Papa para hacerse religioso, pero él no lo dejó, y lo llevó a grandes fiestas y a palacios y juegos para que se le olvidara su deseo de ser sacerdote. Después de varios meses le preguntó, ¿todavía sigues deseando ser sacerdote? Y el joven le respondió, en eso pienso noche y día. Entonces el Papa le permitió entrar de jesuita.
Dice, en el año 1581, el joven Luis Gonzaga, que era un seminarista y se preparaba para ser sacerdote, se dedicó a cuidar a los enfermos de peste de tifo negro. Se encontró en la calle a un enfermo gravísimo. Se lo echó al hombro y se lo llevó al hospital para que lo atendiera. Pero se contagió de tifo y Luis murió el 21 de junio del año 1591, a la edad de solo 23 años. Murió mirando al crucifijo y diciendo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La mamá logró asistir en el año 1621 a la beatificación de su hijo. San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para mantenerse siempre puro, y por eso la Santa Iglesia Católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Él repetía la frase de San Pablo, domino mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, enseñando a otros a salvarse, me condene yo mismo. Sufría mucho de mal de riñones y esta enfermedad lo obligaba a quedarse días enteros quieto en la cama, pero esta quietud le trajo un gran bien. Le permitió dedicarse a leer la vida de santos y esto le animó muchísimo a volverse mejor. Su confesor, San Roberto, que lo acompañó a la hora de la muerte, dice que San Luis Gonzaga murió sin haber cometido un solo pecado mortal en su vida. Apenas él se hizo religioso, su padre empezó a volverse mucho más piadoso de lo que era antes y murió después santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondía con tal de poder hacerse religioso y santo. Santa Magdalena de Pazzi vio en un éxtasis o visión a San Luis en el cielo y decía, yo nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso. Un oficio muy importante que hizo San Luis durante su vida fue el de ir de ciudad en ciudad poniendo la paz entre familias que estaban peleadas. Cuando era enviado a poner paz entre los enemistados, estos, ante su gran santidad, aceptaban hacerse las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y bien educado. Después de muerto, se apareció a un jesuita enfermo y lo curó, y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente de Corpus, y este día murió. Este viernes era la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo le dice, Señor, ya que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos lo logremos imitar en la penitencia. Amén. Pues hoy lo estamos celebrando San Luis Gonzaga. Vamos con el día de mañana, lunes 22, San Paulino de Nola. Pocos santos hay que hayan hecho tantos esfuerzos por mantenerse ignorados por todos y pasar desapercibidos como San Paulino de Nola. Y pocos como él que hayan recibido en vida tantas alabanzas de grandes sabios y santos. San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio de Tours hicieron elogios de él y lo presentaron ante los demás como un modelo de obispo, de apóstol y de verdadero amigo. Nació San Paulino en Burdeos, Francia, en el año 353. Su padre era gobernador y su familia sumamente rica. Tuvo como maestros en su infancia a los más famosos literatos de la región y, según cuenta San Jerónimo, cuando Paulino llegó a la juventud, dejaba admiradas a las gentes por la elegancia de su estilo al hablar y al escribir. Nombrado por altos puestos en el gobierno, tuvo que viajar por diversos países y en todas partes hizo muy buenas amistades, porque tenía un trato muy agradable y exquisito. En Milán se hizo amigo de San Ambrosio y de San Agustín, y por carta tuvo muy provechosas relaciones intelectuales con el gran sabio San Jerónimo. Al trabar relaciones con San Delfín, obispo de Burdeos, se entusiasmó por la religión cristiana y se hizo bautizar como católico. Luego se fue a vivir a España y allá se casó con una mujer sumamente piadosa llamada Teresa, de la cual tuvo un hijo, pero el niño murió a los 8 días de nacidos y entonces Paulino y Teresa se propusieron vivir en adelante como dos hermanos y repartir sus enormes riquezas entre los pobres. Así lo hicieron y pronto fueron vendiendo fincas y casas y repartiendo el dinero entre los más necesitados. Y resultó que llevaba una vida tan santa que en la Navidad del año 393 el pueblo de Barcelona, España, pidió por aclamación al señor obispo que ordenara sacerdote a Paulino.
El obispo aceptó y lo ordenó, aunque estaba casado, pero él y su esposa vivían como 2 hermanos nada más. Paulino y Teresa se fueron a vivir a Nola, Italia, donde tenían unas posesiones y donde se veneraba con mucha fe la tumba de San Félix. Allí, junto a la tumba del santo, construyeron una casita sencilla y empezaron a vivir como verdaderos monjes, dedicados a la oración y a la caridad para con los pobres. Paulino fue a Roma, pero el Papa no lo recibió muy bien, porque no aceptaba que lo hubieran ordenado sacerdote siendo casado. Pronto la casa de Paulino en Nola se convirtió en el sitio preferido para todos los pobres y necesitados de la región. Él y su esposa, que seguían siendo todavía muy ricos, repartían ayuda con una generosidad extraordinaria, y con su dinero le construyeron un hermoso templo a San Félix, que era el santo más popular de allí. Dicen que a San Paulino fue el que se le ocurrió llamar a las gentes a las reuniones con un instrumento de metal que retumban a lo lejos, y que aquella región le llamaba campanita. Por eso el instrumento se llamó campana. En el año 409, al morir el obispo de Nola, todo el pueblo aclamó a Paulino como nuevo obispo y tuvo que aceptar. En adelante se dedicará por toda su vida hasta el año 431 a cuidar de la santidad de sacerdotes y fieles. A este santo le agradaban mucho 2 clases de apostolados intelectuales, las cartas y las poesías. Con la más exquisita gentileza y la buena educación se comunicaba por carta con infinidad de personas. De él se conservan más de 50 cartas, que son modelo de buena redacción y muy amable caridad. Y en cuanto a poesías, cada año en la fiesta de San Félix componía un poema en honor de su santo preferido y lo hacía recitar y difundir entre el pueblo. Se conservan 13 de esos poemas que colocan a San Paulino como uno de los mejores poetas de su tiempo. Paulino fue gastando todas sus inmensas riquezas en ayudar a los necesitados hasta quedar él totalmente pobre. Y sucedió que cuando en el año 410 llegaron a Nola los terribles bandidos del rey Gencénico, se llevaron muchos prisioneros y esclavos, y entre ellos al hijo único de la pobre viuda. Entonces nuestro santo se ofreció él personalmente para reemplazar a aquel joven. Le fue aceptado el canje y dejaron libre al muchacho. Pero sucedió que en el viaje Dios cambió un poco el corazón de aquellos bárbaros y devolvieron libres al obispo Paulino y a los demás prisioneros en un barco hacia Nola, y el barco lo enviaron cargado de víveres. Cuando el santo ya estaba moribundo, vino el economo a avisarle que se debía 40 monedas de unas telas que se había comprado para vestidos de los pobres. El santo exclamó mirando al cielo: Dios proveerá. Y a los pocos minutos llegó un mensajero trayendo un envío que hacían para los menesterosos. Era un paquetito con 40 monedas de plata. El obispo juntó las manos y exclamó: Bendito sea Dios, que nunca me falló en nada. Murió San Paulino en el año 431 y fue sepultado en la iglesia de San Félix. Pero después de muerto obtuvo tantos milagros que llegó a ser más popular que el mismo San Félix, al cual él tanto había popularizado entre el pueblo. San Francisco de Sales decía que para San Paulino existía un 8º sacramento, que consistía en ser exquisitamente amable y bien educado con todos. Ojalá lográramos imitarlo en esta bella cualidad. Pues ahí lo vamos a estar celebrando el día de mañana, San Paulino de Nola. Vamos con el día martes 23 de junio, San José de Cafaso. Este humilde sacerdote quizá fue el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, uno de los mejores formadores de sacerdotes en el siglo XIX. Nació en el año 1811 en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la comunidad de los padres de los de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con San Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo y Bosco era de una vereda absolutamente pobre. Don Bosco narra así su primer encuentro con el que iba a ser después su benefactor, su defensor y al que mejor lo comprendería cuando los demás lo despreciaban.
Yo era un niño de 12 años y en una víspera de grandes fiestas de mi pueblo vi a la puerta del templo a un joven seminarista que por su amabilidad me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté: «Reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestras fiestas?». Él con una agradable sonrisa me respondió: «Mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo». Yo, animado por su bondadoso modo de responder, le añadí: «Sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucho que alegra y hace pasar ratos felices». Él añadió: «Al buen amigo de Dios, lo que más feliz le hace es el participar muy devotamente de las celebraciones religiosas del templo». Luego me preguntó qué estudios había hecho y si ya había recibido la Sagrada Comunión, y si me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron el templo, y él, antes de despedirse, me dijo: «No se olvide que para aquel que quiere seguir el sacerdocio no hay más agradable ni que más le atraiga que aquello que sirve para darle gloria a Dios y para salvar las almas». De una manera muy amable se despidió de mí. Yo me quedé admirado de la bondad de ese joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron: «Es José Cafaso, un muchacho tan piadoso que ya desde muy pequeño en el pueblo lo llamaban el Santito». Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran de sacerdote de solo 21 años. Y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio en alguna parroquia, dispuso irse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado el Convictorio para los que querían hacer estudios de posgrado, y allí se matriculó. Y con tan buen resultado que al terminar sus 3 años de estudios fue nombrado profesor de ese mismo instituto, y al morir el rector fue aclamado para reemplazarlo, y estuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. San José de Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín, y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y a San Felipe Neri, y sus discípulos se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba gradualmente al de estos dos simpáticos santos. En aquel entonces había llegado a Italia unas tendencias muy negativas que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa, el jansenismo, y que insistían más en la justicia de Dios que en su misericordia, el rigorismo. El padre Cafaso, en cambio, formaba a sus sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios, y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores. Y además, a los alumnos sacerdotes los llevaba a visitar cárceles y barrios supremamente pobres, para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y desdichados. Cuando el niño campesino Juan Bosco quiso entrar en el seminario, no tenía ni un centavo para costearse los estudios. Entonces el padre Cafaso le costeó media beca, y obtuvo que los superiores del seminario le dieran otra media beca con tal de que hiciera de sacristán, de remendón y de peluquero. Luego, cuando Bosco llegó al sacerdocio, Cafaso se lo llevó a Turín y allá le costeó los 3 años de posgrado en el Convictorio. Él fue quien los llevó a las cárceles a presenciar los horrores que sufrían los que en su juventud no tuvieron quien los educara bien. Y cuando don Bosco empezó a recoger muchachos abandonados en la calle y todos lo criticaban y lo expulsaban por esto, el que siempre lo comprendió y ayudó fue este simpático superior. Y al ver la pobreza tan terrible con la que empezaba la comunidad salesiana, el padre Cafaso obtenía ayudas de los ricos y se las llevaba al buen don Bosco. Por eso la comunidad salesiana ha considerado siempre a este santo como su amigo y protector. Seguimos con la vida de los santos, estamos todavía hablando de San José Cafaso. Continuamos, dice así. Sí, en Turín, que era la capital del reino de Sabora, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos, y allá se fue don Cafaso a hacer apostolado, con infinita paciencia y amabilidad. Fue ganándose a los presos uno por uno, y los hacía confesarse y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas, y su llegada a la cárcel cada mañana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte,
y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por ello lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un reo le leían la sentencia de muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso. Cuando me lleven a ahorcar, un día se llevó a su discípulo San Juan Bosco, pero este al ver la horca cayó desmayado. No era capaz de soportar un espectáculo tan tremendo, y a Cafaso le tocaba soportarlo mes por mes, pero allí salvaba almas y convertía pecadores. La primera cualidad que las gentes notaban en este santo era el don de consejo, una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno. Por eso a su despacho llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo, y volvían a su casa con un alma en paz y llena de buenas ideas para santificarse. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad, algo encorvado desde joven y pequeño de estatura, pero con el rostro siempre una sonrisa amable. Su voz sonora y encantadora. De su conversación irradiaba una alegría contagiosa que San Juan Bosco admiraba e imitaba grandemente. Todos elogiaban la tranquilidad inmutable del Padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A su sacerdote le repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeñito fue devoto de la Santísima Virgen y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Cuando hablaba de la Madre de Dios se notaba en él un entusiasmo extraordinario. Los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quien se los pedía. Era honor de la Santísima Madre el más grande generoso que nunca en esos días. Por eso los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario iban a pedírselo un sábado o una fiesta de Nuestra Señora, con la seguridad de que en honor de la Madre de Jesús les concedería su petición. Un día en un sermón exclamó, qué bello morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevado por ella al cielo. Y así sucedió. Murió el sábado 23 de junio del año 1860 a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir escribió esta estrofa. No será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Y seguramente que así le sucedió en realidad. El Papa Pío XII canonizó a San José Cafaso en el año 1947 y nosotros le suplicamos a tan bondadoso protector que logremos imitarlo en su simpática santidad. Amén. Pues él lo vamos a estar celebrando el 23. Vamos con el día miércoles 24 de junio, nacimiento de San Juan Bautista. Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta de su nacimiento. San Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesucristo. De hoy a 6 meses será el 24 de diciembre. Estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor. El capítulo 1 del Evangelio según San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan. En los tiempos del rey Herodes, un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer llamada Isabel. Los dos eran personas santas y observaban muy buena conducta, esforzándose por cumplir lo mejor posible los mandamientos de Dios. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Y sucedió que un día, mientras Zacarías celebraba las ceremonias sagradas junto al altar en el templo de Jerusalén, cuando entró en la parte más sagrada del santuario a ofrecer incienso, un gran gentío llenaba el templo, se le apareció un ángel del Señor. Zacarías se llenó de susto, pero el ángel le dijo, no temas, porque ha sido escuchada la petición que has hecho a Dios, de poder tener descendencia. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al cual pondrás por nombre Juan. Él será un gran consuelo para ti y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de Israel los convertirá hacia el Señor, que a los rebeldes los llevará hacia la santidad para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, dudando un poco, le dijo al ángel, ¿y en qué conoceré que esto que me dices es verdad? Porque yo soy viejo y mi esposa también. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, uno de los ángeles que está en la presencia de Dios. La señal que te voy a dar para que sepas que lo que te he dicho si es verdad será que te vas a quedar mudo
hasta el día en que se cumpla lo que ya te he dicho. Y por esto no puede haber creído, y esto por no haber creído a mis palabras. El pueblo estaba esperando que Zacarías saliera detrás del velo del santuario y se admiraban de que demorara tanto en salir. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que probablemente había tenido una visión. Él les hablaba por señas. Isabel, su esposa, concibió un hijo y se mantuvo oculta durante 5 meses y decía: el Señor ha hecho en mí este gran favor y me ha quitado el oprobio de no tener hijos. Y sucedió que 6 meses después, cuando el ángel anunció a María que iba a ser la madre de Jesús, le dijo, te cuento también que tu pariente Isabel ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes, aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María se levantó y se fue deprisa a la región montañosa de Judá, a casa de Zacarías. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en sus entrañas. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De cuándo acá que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de su saludo, saltó de gozo el niño en mis entrañas. María permaneció en casa de Isabel unos 3 meses hasta acompañarla y ayudarla en el nacimiento de su hijo Juan. Continuamos con la vida de San Juan Bautista. Cuando llegó a Isabel el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo, y los vecinos la felicitaban por el gran favor que Dios le había hecho. A los 8 días de nacido tenía que ponerle el nombre. Querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero Isabel dijo: no, se ha de llamar Juan. Y le decían: pero es que nadie en tu familia se llama así. Entonces preguntaron por señas a Zacarías cómo lo deberían de llamar. Él pidió una pizarra y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron admirados, y en ese momento se le desató la lengua a Zacarías y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Invadió la admiración a todos los vecinos, y en toda aquella montaña de Judea se comentaban estas cosas. Y los que la escuchaban las meditaban en su corazón, diciendo: ¿qué irá a ser de este niño? Porque la mano de Dios está sobre él. Y Zacarías compuso un himno en agradecimiento y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha redimido y bendecido a su pueblo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. El nombre Juan significa Dios es misericordioso, y en verdad que el nacimiento de Juan Bautista sí manifestó Dios lo muy misericordioso que es para los que lo invocan con fe. De este santo hizo Jesús un elogio inmenso, dijo así: les aseguro que Juan Bautista es más que un profeta, más grande que un profeta. Él es aquel de quien Dios habló en una profecía diciendo: he aquí, que yo envío a un mensajero, el cual irá delante preparándole el camino. En verdad les digo que entre los hijos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan Bautista. San Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Él es como el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él tuvo el honor de anunciar al pueblo la inmediata llegada del Salvador y de preparar los corazones de muchos que lo recibieron bien. Luego, Jesús mismo se presentó ante él para que lo bautizaran, y los 2 primeros seguidores que tuvo nuestro Señor eran discípulos formados por Juan Bautista, Juan y Andrés. Juan Bautista predicaba una doctrina muy sencilla pero muy práctica, después de haber pasado su juventud en el desierto, preparándose para la predicación. Se dedicó a predicar en uno de los vados a pasos tranquilos del río Jordán, a todas las peregrinaciones de viajeros que se dirigían a orar a Jerusalén. Les decía: ya viene Dios con el hacha de la justicia en la mano para picadillar y echar al fuego los árboles que no producen frutos de buenas obras. Es necesario llenarse de obras buenas de conversión, porque viene Dios con el rastrillo a separar el trigo del tamo. A los que sean trigo de buenas obras los llevará a su granero eterno, pero a los que sean tamo de maldad los echará al fuego. Muchos pecadores sencillos se convertían al oír su predicación, pero los fariseos orgullosos se burlaban de él y no le hacían caso a su predicación. Juan Bautista, pídele a Jesús que nos envíe muchos profetas y santos como tú. Amén. Pues a él lo vamos a estar celebrando ahora el miércoles
24 de junio. Vamos con el jueves 25, Santo Tomás Moro. Este es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher, 20 de junio. Tomás significa el gemelo, y en verdad que fue un verdadero gemelo de santidad y en cualidades como su compañero de martirio, San Juan Fisher. Nació Tomás en Chichester, Inglaterra, en el año 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor en abogacía y un profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres los dedicaba a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de este tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche. Pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco ese era su camino. Entonces dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy grandes y casi nunca invitaba a almorzar a ricos. A su casa llegaron muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se habían publicado. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. En este libro describe en realidad una narración que no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. Y hasta aquí vamos a dejarle porque el tiempo se nos ha terminado. Todavía nos faltaba un poquito más de él. Santo Tomás Moro, también el viernes de San José María Escrivá de Balaguer y el sábado de San Cirilo de Alejandría. Pues continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. No me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.